como los que estábamos analizando recién, y este está relacionado con el género femenino, con nosotras, con las mujeres y con distintas situaciones que de repente tenemos que enfrentar también en nuestros trabajos, como la violencia de género. Por eso estamos conectados el día de hoy, a esta hora de la mañana, con Antonella Ferma, coordinadora de comunicaciones de la Rebelión del Cuerpo, para hablar de esto y más, y también sobre la violencia simbólica. Antonella, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros aquí en Agenda Digital. ¿Cómo estás? Hola Camila, muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y nada, acá dispuesta a tener una conversación bien nutritiva al respecto. Exacto, sí, porque a esta hora de la mañana nos escuchan muchas colaboradoras también, y bueno, y colaboradores de Kaufman, que yo creo que les va a interesar mucho lo que vamos a conversar el día de hoy. Y primero partamos con esto de la violencia simbólica, de qué se trata para que lo entendamos mejor. Sí, mira, en términos bien simples, la violencia simbólica es un tipo de violencia que no se ve. Ujú, Es algo que está tan incrustado en nuestra forma de pensar, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que es muy difícil de identificar. Incluso quienes son afectados por esta violencia no se dan cuenta, lo ujú. normalizan. Y cuando llega el momento en que tú te enteras de que esto existe y empiezas a ver como con estos anteojos, cada cosa que pasa a tu alrededor te das cuenta que estamos rodeados de esto y que termina afectando en este caso al género femenino y también a las disidencias sexuales. Ujú. Em, la Amnistía Internacional tiene un iceberg de género, tiene un gráfico que es un iceberg de género, de violencia de género, perdón, y en él se ve claramente esto que te estoy diciendo de manera gráfica, porque arriba, en la punta del iceberg, y lo que vemos todos, tiene que ver con la violencia de género, la violencia contra las mujeres también para otros, con lo más rudo, con lo más fuerte que vemos, con lo más Claro. potente, que en el fondo tiene que ver con la violencia física, eso sobre todo. Luego viene una Sí. primera capa bajo el agua, que tiene que ver con la violencia psicológica, con las humillaciones, los celos exagerados, en fin. Y más abajo viene todo lo que tiene que ver con la violencia simbólica, que son desde el humor sexista, desde ciertas prácticas que ocurren específicamente, por ejemplo, en los espacios de trabajo, Ujú. son términos en inglés, pero para hacerlo bien práctico tiene que ver con cuando un hombre se apropia de la idea de una mujer, por ejemplo, que a veces pasa, que una mujer da una idea, pero no se le toma mucho en cuenta y luego un hombre la toma y la dice de la misma forma incluso o de una manera más o menos distinta y esa sí se valía, por Claro ejemplo. que en el fondo ese último ejemplo sería algo que podría ocurrir en el trabajo. Exactamente, Ujú. sí. Y en este contexto hay distintas otras situaciones también que están relacionadas, bueno, vamos a ahondar un poquito más en el tema laboral también un poquito más adelante, Ajá. pero otras manipulaciones que pueden estar presentes en el día a día y que nosotras como mujeres probablemente a lo mejor aún no tenemos la capacidad o somos conscientes de que ciertas actitudes son machistas o están en contra justamente de que nosotros nos podamos desenvolver de mejor manera en esta sociedad. Exacto. Sí, si hablamos en el ambiente laboral, claro, está como lo que te decía recién. En general, a las mujeres se les toma mucho menos en cuenta. Mira, si tú hablas con alguien sobre estos temas, en general la gente más reacia a tomarlo en cuenta. Dicen que estas cosas no pasan, por lo que te decía hace un rato, esto es muy invisible, Mm, son detalles muy pequeños, entonces la gente es bien escéptica con el tema de la violencia simbólica en general, como que dicen, no, esto no pasa, no son exagerados, a cualquiera le pasa, a los hombres también les pasa, pero en realidad cuando te das cuenta del día a día y si tú te pones a hablar con distintas mujeres, te vas dando cuenta que efectivamente son en general menos consideradas sus opiniones. Cuando las mujeres hablan también suelen ser interrumpidas por alguien más, generalmente un ujú. hombre. Em, y bueno, y hablemos también de otro tipo de cosas que quizás ahora sí se están hablando, pero también tienen que ver con la violencia simbólica, que son cosas que no vemos, pero que pasan, que tiene que ver con el asunto de la dificultad, sobre todo para las mujeres, de poder conciliar su vida personal con el trabajo, porque la mayor parte de la carga del cuidado tanto de niños, de personas enfermas, de adultos mayores, o la carga de las tareas domésticas están en las mujeres. Claro. Entonces, eso no se ve.
pero se exige, sobre todo ahora en pandemia con el teletrabajo, eso no se ve y se le exige a las mujeres de la misma manera como se le exige a los hombres, y si no rinden en algún momento completamente, no se ve eso, simplemente se dice, bueno, esta persona no se la puede, ¿no? Es que en verdad las mujeres no se la pueden, las mujeres son más complicadas, las mujeres se quejan más y no ven que Mm, hay realmente una desigualdad inmensa, una gran brecha a la hora de poder desarrollarse en el día a día. O sea, hace un tiempo salió el informe del hombre cero, que se publicó en la tercera, si no me equivoco, que decía algo así como que el 77% de los hombres había dedicado 0 horas ujú, al cuidado de los niños o a hacer las tareas de los niños, por ejemplo, claro, o en tareas domésticas. Entonces, finalmente, todo eso no se habla, ahora sí, menos mal se está hablando un poquito más, no se menciona, pero afecta en términos laborales, por ejemplo, a las mujeres. ujú, Entonces, si una empresa pudiera ver eso, efectivamente podría dar algunas facilidades, mientras que esto no se soluciona a nivel de Estado, porque en el fondo la idea sería que esto no pase. ¿Y cómo hacer que esto no pase? Es generando conciencia, promoviendo que los padres también tengan estos beneficios, entre comillas, por ejemplo, para cuando un niño se enferma, generalmente hoy día es la mamá la que tiene que pedir permiso y se encarga de eso. Entonces claro. queda como claro, las mujeres siempre son un problema, porque en el fondo, si un niño se enferma, ella va a ir a cuidarlo, si pasa tal cosa, ella tiene que hacerlo. Entonces ya nos ponen en esa desventaja. Si los hombres le pusiéramos esa misma responsabilidad, por ejemplo, ya sería más equitativo. En el fondo, puede ser que tu trabajador hombre también tenga que pedir permiso para cuidar a su hijo, pero no, Claro. pues hoy día no es que eso se da por sentado. Entonces son cositas pequeñas que pasan a diario, que nadie las ve, pero que afectan el día a día de las mujeres, afectan su desempeño y afectan también su salud mental. Claro, estamos conversando a esta hora de la mañana con Antonella Ferma, coordinadora de comunicaciones de la Rebelión del Cuerpo, acerca de la violencia simbólica específicamente. Antonella, me gustaría también precisar que me imagino que todas estas situaciones y estos ejemplos que tú también has dado recién, de alguna manera afectan también la autoestima de la mujer, ¿o no? Completamente. La autoestima, la salud psicológica, quizás también la integridad física. En ese sentido, como una mujer que está pasando este tipo de situaciones en el trabajo, quizás vía online, porque hoy día muchas están también en teletrabajo o también de manera presencial, cómo tienen que manejarlo o cómo tienen que hacer frente a esto, porque en el fondo, claro, uno puede decir, identificar ya es el primer paso, identificar que lo que está sucediendo es algo de violencia y no me permite desenvolverme de manera profesional, es el primer paso. Pero después de eso, ¿qué tengo que hacer? Porque lo más probable es que haya más trabas en el camino. Sí, la verdad es que, claro, generalmente ponemos el foco y que está bien igual, porque igual una tiene que saber cómo enfrentar la vida en estos sentidos Ujú. desde uno mismo y hacerse cargo de cierta manera. Eh, pero la verdad como hacer desde una es identificarlo como dices tú y luego intentar conversar quizás con tu jefatura, pero todo eso depende del grado de confianza, del grado también de conciencia que tengan los empleadores de estos temas y tratar de encontrar soluciones, tal vez decir, oye, ¿sabéis que tal vez de tal hora a tal hora mi hijo tiene clase online, yo podría desconectarme de tal reunión y luego yo puedo, te voy a tener igual lo que me pediste para tal hora, no sé, en fin. Pero más allá Claro. de eso, que siempre tendemos a a dejar la responsabilidad de las mujeres, lo mismo cuando el gobierno llama a denunciar cuando una mujer es víctima de violencia, llama a tal número, hace esto, siempre está el foco en nuevamente más carga para las mujeres para que ellas se hagan cargo. Ujú. El llamado yo creo que en verdad tiene que ver con la sociedad completa, desde el Estado, desde sus políticas y también desde los empleadores, a darse cuenta que esto existe y a que desde ellos y ellas, las personas que están a cargo, den estas facilidades, promuevan lo que decía hace un rato, que hombres y mujeres pueden hacerse cargo de sus temas familiares, de sus hijos, no solo las mujeres. Promover el teletrabajo ha demostrado que no es necesario estar ahí todo el tiempo. Quizás cuando se acabe la pandemia y a ciertas mujeres les convenga quizás más el teletrabajo, porque no a todas les conviene, al final sale pega doble o triple, pero tal vez a Claro. quienes les convenga dar la posibilidad de seguir ciertos días de la semana con teletrabajo, por ejemplo. O
tal vez no necesitan estar 5 horas pegadas a una reunión y tal vez van a cumplir igual los objetivos. Entonces, dar algunas facilidades desde los empleadores para que esto no ocurra, porque como decías tú, finalmente esto igual impacta la autoestima de las mujeres, porque Claro. tú finalmente sientes que no te la puedes, no me la puedo, yo tengo un problema. Y cuando Claro, o tú te no, hacen creer eso. exactamente, tú sientes que no te la puedes, entonces tiene que ver con todo esto que no vemos. Y si tú no le haces ver a las personas en general que esto no es un caso aislado, no es solo que a Bárbara le esté pasando esto hoy día, sino que a todas sus compañeras les está pasando, pero no lo quieren hablar porque no quieren Mm. quedar mal, ¿cachai? Entonces, es realmente impactante, y esto en términos laborales, porque la violencia simbólica, igual como para que quede esto claro, está en todas partes, está en la publicidad, está en la televisión, está Ujú. en la prensa, está en las películas y también lamentablemente están en los monitos animados que consumen nuestros niños. O sea, Sí, se replican estereotipos de género donde el niño que hace de científico generalmente son niños, el que hace las tareas más físicas que requieren más inteligencia, más fuerza son los niños y las niñas las ponemos en series de monitos de princesa o si ujú, hay 5 perritos, una es una perrita protagonista y los demás son todos machos. Desde ese nivel te van generando desde pequeños esta idea de que hay una supremacía, de cierta manera en algunos sentidos, desde género masculino. Entonces, por claro. ejemplo, hay una encuesta que dice que las niñas ya a los 6 años se sienten menos capaces que los niños. Entonces, si eso pasa a esa edad, imagínate por qué hay menos mujeres que eligen ciertas carreras, porque no se sienten Mm. capaces. Y las que eligen esas carreras se encuentran con un montón de brechas, desde juicios por parte de sus profesores, como ¿por qué estás tú en esta carrera? No sé, ¿por qué Claro. estás en medicina? Debiste estudiar solo enfermería. O ellas mismas se sienten menos capaces. Dicen, no, yo no voy a ser capaz de hacer esto, entonces desertan antes. O no Sí, crecen. me Mm. quiero detener en eso último, Antonella, porque claro, yo, bueno, he tenido la oportunidad de conversar el último tiempo con varias mujeres que ha ocurrido justamente lo que tú decías recién, que de repente se sienten que no son capaces de realizar sus sueños o de cumplir sus metas y quedarse de alguna manera en una zona de confort, porque claro, en el fondo ellas dicen no voy a ser capaz, no me la puedo, porque les han hecho creer que no se la pueden o que no pueden ir más allá. Y yo creo que justamente en ese proceso, que me imagino que debe ser muy largo y también muy difícil de comprender, es un proceso muy íntimo también en una mujer poder entender también que uno es capaz y puede también llegar a cumplir todas esas metas o sueños. De alguna forma se van presentando, como yo te decía, algunas trabas y llega un momento en que dicen, no sé si llega a ser una forma de liberación, pero se dan cuenta que quieren vivir su vida, no vivir la vida de otras personas, en el fondo. Exacto, Y yo exacto. creo que en ese sentido, hoy en día, ustedes también como la Rebelión del Cuerpo y otras coordinadoras u otras también organizaciones que están en pro de la mujer, han hecho eso también, incentivar a las mujeres a poder vivir su vida, la vida que quieren, no la vida que la sociedad le está imponiendo o que la familia, incluso un papá quizás, también está ahí detrás. Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos explicaras qué es lo que hacen ustedes como la rebelión del cuerpo para que las mujeres, las colaboradoras de Kaufman, que nos están escuchando a esta hora, mujeres, puedan conocer más acerca de su trabajo y cómo también empaparse de toda esta información. Sí, mira, nosotras nos enfocamos principalmente en denunciar la violencia simbólica en distintas áreas, pero sobre todo en la publicidad y también en desprivatizar la experiencia de las mujeres. ¿Por qué es importante desprivatizar? Por Sí. lo que te decía hace un rato. Generalmente pienso que tal cosa me pasa solo a mí, que solo a Ujú. mí me han acosado, ya no, po, pero hace un tiempo atrás de verdad era así como, no, sí, son casos aislados, le ha pasado a algunas mujeres que la han acosado en el trabajo o en la calle o en tal parte. Solo algunas mujeres han sufrido violencia de género psicológica o física. Y cuando tú te sientas a conversar con un grupo de mujeres, por ejemplo, en hacemos algo que se llama encuentros sororos. Y eso ¿Ya? juntamos, no sé, 30 mujeres de distintas edades que no se conocen, de distintas partes, con distintas vivencias y
cuando tú vives eso, y yo participé en uno hace como 3 años, y ahí me cambió la visión por completo, porque me sorprendió ver que mujeres tan diversas habíamos vivido lo mismo, si bien en distintos contextos habíamos vivido lo mismo. O sea, como lo que decías tú hace un rato atrás, Ujú. había una chica que su pasión era el baile, pero su abuelita cuando ella iba a sus tentaciones le decía, estáis muy gordita, no podéis usar esas mallas porque estáis muy gordita, te veis mal. Suena un comentario muy nada, muy simple. Alguien puede decir que me está escuchando que eso no pasa. En verdad la niña quizás no tenía las capacidades. Y no, esas cosas entran en la cabeza de los niños y niñas. Eso la afectó tanto que dejó la danza. Quizá hoy día podría ser una bailarina apasionada y feliz, Claro, destacada, sí. y lo dejó, no quiso hacerlo. Entonces, Mm. de verdad, esas cosas pasan y nosotros por eso desprivatizamos, hacemos esta experiencia como los encuentros Sororo, publicamos información, por ejemplo, nosotros hacemos alguna encuesta que te puedo dar algunos datos ahora si te tinca que tienen Ya, que sí, ver por con supuesto. esto. Por ejemplo, tenemos uno de los resultados que dice que el 91% de las mujeres considera que la publicidad impacta la construcción de la identidad. El Ujú. 91%. Sabemos que